Saludos y bendiciones, preciosa y amada familia de la fe. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes. Aquí quien les saluda es su servidor, Alberto Conti, desde la ciudad de Paulínia, en el estado de São Paulo, en la amada y bendecida nación de Brasil. Un gusto enorme poder estar nuevamente con ustedes, compartir una nueva enseñanza. Este es el curso Padres que Oran, Familias Bendecidas. Y en esta clase vamos a hablar sobre el arte de la proclamación de la palabra de Dios, el arma poderosa de la proclamación bíblica. Vamos a compartir cuál es el fundamento bíblico sobre las declaraciones bíblicas, los decretos proféticos. ¿Será que eso es de Dios? Realmente, ¿quiénes somos nosotros para andar declarando la palabra? ¿Cuánta gente tiene dudas al respecto? Probablemente usted tenga interrogantes. No es irreverente de nuestra parte, no es una falta de respeto a Dios andar proclamando, declarando, decretando. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es el equilibrio? ¿A dónde está el medio? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los parámetros para usar esta arma? Yo creo de todo corazón que es un arma, así como lo decía el maestro Don Gossett, un hombre de Dios que escribió unos libros tremendos que hablan sobre el tema, como si lo dices, lo recibes. A otro libro que habla que hay una palabra en tu boca, donde él enseñó con maestría, de una forma muy didáctica, el poder de proclamar las palabras de Dios. ¿Por qué debemos proclamar? A otro hombre de Dios, Derek Prince, que inclusive voy a usar parte de su material en esta enseñanza, hablaba sobre la importancia de la proclamación de la palabra de Dios. Es el poder de proclamar la palabra de Dios, porque de eso se trata, mis hermanos. Se trata ni más ni menos que lo que declaramos son las promesas de Dios. Escucha bien, antes de comenzar yo necesito hacer algunas aclaraciones aquí. En primer lugar, esta enseñanza, esta lección, si bien yo la pongo disponible para el público en general, esta clase es para los alumnos de la escuela bíblica, de nuestra escuela bíblica. Son alumnos que se han registrado, se han matriculado en este curso, y también para nuestros amados hermanos de la Torre de Oración, que son nuestro equipo de intercesión. La verdad que todo esto nació con este proyecto, en el cual nosotros tenemos un grupo de oración, un grupo pequeño, así reservado para algunos pocos. Es decir, que muchos son llamados, pero siempre son pocos los que están dispuestos a perseverar, a permanecer, a pagar el precio. Están destinados a ello, entonces no es para todo el mundo. Yo la dejo disponible para quien tenga hambre y sed de poder sumarse a este mover de la fe, así como cada uno de nosotros tenemos un corazón enseñable, una mente abierta, un corazón dispuesto para recibir el vino nuevo. Como dice la palabra, tenemos hambre y sed de justicia. Como dice la palabra, bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed. Somos aquella generación de gente que adora al Padre en espíritu y en verdad, y de la cual el profeta habló que vienen días cuando la gente tendrá hambre y sed, no por pan, no por agua, sino hambre y sed de conocer, de experimentar, de probar la palabra de Dios. Amén, amados. Así que para ellos es destinado esta clase, para quien tiene hambre de crecer, el deseo de poder aprender más de la palabra de Dios, quien tiene un corazón enseñable, instruido, o sea, que está dispuesto a ser instruido, a quien está buscando la sabiduría, la revelación de Dios. Para ellos es esta palabra. Para quien no es esta enseñanza, es para todos aquellos que han sido influidos, que tienen una mente ya cerrada a las verdades, al vino nuevo, a las nuevas revelaciones, aquellos que han sido afectados por la levadura de los fariseos. Infelizmente hay un movimiento
que se opone a todo esto. Hay un movimiento que está totalmente en contra, que son los enemigos del Espíritu Santo, influidos por la teología, la doctrina del cesacionismo. Quiero hablarte sobre eso. O sea, si tú estás influido por eso, esta clase no es para ti. Por favor, no vengas, no aparezca. Te pido amablemente que te retires. Es más, voy a bloquear esta clase, los comentarios, para que no vengas a molestar, cierta forma, a interrumpir. Como te dije, esta es una clase para nuestros alumnos. Yo la dejo para el público en general porque hay mucha gente que tiene interés en este material. Hay mucha gente con problemas serísimos, problemas graves con sus hijos, y estamos aprendiendo aquí herramientas, armas poderosas para ayudarnos en nuestra lucha, en nuestra guerra que estamos teniendo en la familia. La guerra, sí, entre el bien y el mal queriendo destruir la familia en este tiempo del fin. Como dice la palabra de Dios, dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Ese es uno de los motivos, tantos motivos, por el cual la familia está siendo atacada. El enemigo viene para robar, matar y destruir. No está jugando, no está perdiendo tiempo. No hace como nosotros, que se queda cruzado de brazos pasivamente. Está todo el tiempo como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso nosotros tenemos que tener una actitud totalmente contraria a la que hemos tenido durante todo este tiempo. Necesitamos tener una actitud activa, una actitud que, como la iglesia triunfante y victoriosa que Jesús esperaba que nosotros seamos, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia que se levanta para orar, para interceder y para clamar al Señor sus promesas. Entonces eso es lo que nosotros hemos hecho este curso, hemos creado este material para capacitar, para equipar, para empoderar a las familias, a equiparse con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. De eso se trata. Así que por favor, amigo cesacionista, ese es el nombre que se le da a aquellos que andan criticando a todo el mundo, todos aquellos que creen en milagros, en lo sobrenatural. Yo te voy a explicar a ti, tal vez que no sabes de qué se trata, de qué estoy hablando. Seguramente ya debes saber qué es el movimiento cesacionista. El movimiento cesacionista es una doctrina cristiana que sostiene que la revelación de Dios ha cesado. Escucha bien eso. Qué tremendo eso. Así como las señales que indicaban que la revelación estaba en progreso, esta doctrina se originó en las confesiones de fe del siglo XVII, como la de Westminster y la Bautista. El cesacionismo viene de la palabra cesar. Es la posición que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como las lenguas, la profecía, las sanidades, el mover sobrenatural de Dios, ya dejaron de ser practicados en algún momento después del primer siglo. Ya no hay más milagros, ya no hay más, no hay más lenguas, no hay más mover del Espíritu Santo. Es más, no hay más avivamiento, socorro. Entonces el error de este movimiento, el más grave de todo, es negar la divinidad del Espíritu Santo. Ellos dicen que no están negándolo, al contrario, pero es ni más ni menos lo que esta herejía de este movimiento, lo que me asombra, que son tantos. Tú vas a escuchar tanta gente que se levanta hablando en contra de todo este mover del Espíritu Santo, diciendo con versículos y escritura que no es bíblico ni declarar, ni proclamar, ni manifestar, ni como te guste tu nombre que a ti te guste, ni decretar las palabras de Dios. Entonces, escucha bien. Hay alguien que le dice que estos son llamados los enemigos del Espíritu Santo. Esta gente, esos grupos que se dicen ortodoxos, que defienden la sana doctrina, esa historia de la sana doctrina es uno de los argumentos que ellos tienen para poder expresar estas aberraciones, estas blasfemias contra el Espíritu Santo. Ni más ni menos son blasfemias. Aléjate de esa gente, por el amor de Dios. Si tú eres uno que te has dejado afectar por la blasfemia de esta gente que quizá se ha cesado el Espíritu Santo, entonces por el amor de Dios, ¿cómo no va a estar pasando los problemas que tienes, las
las dificultades por las cuales estás atravesando, principalmente en la familia, si tú te has dejado influir por esta doctrina, por esta teología. Entonces, eso es ni más ni menos que el daño que ha causado el movimiento cesacionista. Esta gente que se levantan como los nuevos enemigos del Espíritu Santo en este tiempo, en los tiempos contemporáneos del cristianismo, ellos no niegan la divinidad del Espíritu Santo, lógico, ellos dicen que no, pero sí la vigencia de los dones del Espíritu. Escucha bien, los dones que el Señor, a través de su Espíritu Santo, otorgando a los hombres, negando, no teóricamente, sino en la práctica, el poder divino de aquel a quien dicen honrar. Yo no sé qué Biblia lee esta gente. Yo no sé qué tipo de escrituras defienden y leen. Yo no sé qué entienden cuando dice que en los últimos días, en el último día, Señor, no me quiero poner efusivo acá, ni quiero seguir el ejemplo de ellos que se ponen así todos nerviosos y irados y se enojan y empiezan a maldecir contra los que creemos en en las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Yo no quiero caer en la misma. Pero sí, yo no sé, no entiendo qué Biblia leen cuando ustedes leen en Joel capítulo 2, en el libro de los Hechos, que en los últimos días Él derramará de su Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. El Señor dice que habrá señales, prodigios en los cielos y en la tierra. Mi hermano, yo no sé qué usted entiende, interpreta de eso en los últimos días. Si la Biblia dice la verdad, hermano, entonces nosotros estamos bíblicamente en el periodo, en la estación del tiempo del fin. Según la historia de las Escrituras, eso es lo que está sucediendo. No me niegue que estamos viviendo en el tiempo del fin. Esa es la promesa para el final de los tiempos. Entonces, este movimiento que niega todo lo que es relacionado con el poder de Dios, las manifestaciones, el don de lenguas, personas hablando de lenguas, se burlan, se ríen de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. O sea, no niegan la divinidad de Dios teóricamente, sino en la práctica, el poder del Espíritu Santo a quien ellos dicen honrar. Entonces, todos los dones del Espíritu, sea cuales sean, hermanos, van a continuar funcionando en el cuerpo de Cristo. Pues son muy necesarios por diversas razones. No podemos hacer la obra con nuestras propias fuerzas, basado en nuestra propia prudencia, nuestro propio entendimiento. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Señor dice que es maldito el hombre que quiere hacer la obra de Dios apoyado en la fuerza de la carne. Es a través de su Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo que nosotros hacemos, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, demostración del Espíritu y de poder. Escucha bien, cesacionista, eso es lo que Dios quiere para estos tiempos, la demostración del Espíritu y de poder, el poder que resucita a los muertos, que hace caminar a los paralíticos, que hace abrir las vistas de los ciegos, que hace hablar a los mudos, que cura toda dolencia y enfermedad de acuerdo a la autoridad delegada por Jesucristo a cada uno de sus discípulos. Eso no ha cesado, eso continúa hasta los días de hoy. Te animo a ver el programa de Sid Roth, es sobrenatural. Tantos testimonios de milagros, de cáncer. Tú tienes a alguien enfermo de cáncer. Hermano, pídele perdón al Señor por tu incredulidad y clama al Señor en el nombre de Jesús por milagros. Yo hermano, no estoy burlándome de ti, pero sí te estoy hablando de esto, de mi forma personal de creer. Durante todo el tiempo yo pensaba, debe ser la voluntad de Dios, y vivía apañando, así decimos nosotros aquí en Sudamérica, los ataques del diablo en mi vida. Yo aceptaba todo como si fuera la voluntad de Dios. Me dejaba golpear y pisotear por el enemigo. No me daba cuenta, no tenía una revelación de la guerra espiritual que estaba viviendo. Entonces era continuamente atacado, golpeado.
Gracias a Dios que mis ojos se abrieron, se cayeron las escamas de mis ojos y dejé de tener esa actitud pasiva, de dejarme atacar por el enemigo. Debe ser por la voluntad de Dios. Y no hacía nada, aceptaba todo como que provenía de Dios. Cuando tuve una revelación, un entendimiento sobre la autoridad que Dios nos había dado en su palabra, sobre la guerra espiritual, sobre el poder del Espíritu Santo, sobre el poder de la palabra de Dios, sobre el poder de la fe en Jesucristo. Cuando tuve una revelación de mi identidad en Cristo Jesús, mi vida cambió. Y nunca más fui la misma persona. Mi teología cambió, mis creencias personales cambiaron y toda mi familia y mi ministerio fueron bendecidos por causa de esa transformación que hubo en mi vida. Yo era uno de esos que decía que creía en el Espíritu Santo, pero estaba carente, ausente de poder, ausente de la unción del Espíritu Santo, ausente de sabiduría. No, hermanos, era una cosa mi fe era vergonzoso. No sabía ni siquiera cómo orar para echar fuera un demonio. No sabía cómo orar por los enfermos. Era tan pusilánime, tan débil mi vida en mis primeros años como misionero, no tuve buenos frutos, buenos resultados. Y me esforcé tremendamente por proclamar el Evangelio. Tenía toda la buena intención, pero mi vida fue tan difícil. Me hubiese gustado conocer en mis primeros años todo lo que aprendí a través de estas décadas sirviendo a Dios. Bueno, de eso te venía a hablar. Hermanos cesacionistas, por favor, levántense y retírense de aquí. No es para ustedes. Ahora, si tú tienes sed y tienes el deseo de una transformación en tu vida, así como me pasó a mí, bueno, estás invitado a quedarte hasta el final. Yo aquí ni más ni menos lo que voy a compartir es el fundamento bíblico sobre el poder de la proclamación, sobre el poder de la proclamación de la palabra. Amén, precioso. Amén, mi querida hermana. Quiero que tú recibas para que hacerte entender por qué declaramos. Hace unos días atrás tuve alguien que se acercó a mí humildemente, con un espíritu de mucha humildad y sin querer confrontarse, sin entrar en conflicto conmigo. Una persona muy cercana a mí me dijo: mira, yo no tengo la fe, yo no haría eso de estar declarando. Siento que es una irreverencia a Dios, como que si nosotros le estuviéramos dando órdenes a Dios. Bueno, voy a explicarte sobre esto, de cómo es, cuál es la diferencia y en qué estás equivocado en esto que estás diciendo, ¿no? Dios la bendiga a esta hermana que se acercó a mí hablándome sobre el tema de declarar la palabra, sobre el error doctrinario para ella, que había sido justamente formada teológicamente a través de esta doctrina cesacionista, conservadora, ortodoxa. Entonces, esto ha sido como la inspiración para mí para poder compartir toda esta enseñanza con nuestros alumnos. Así que le agradezco a esta hermana por haber levantado esa cuestión y ahora yo estoy respondiéndole a través de esta enseñanza y todo el fundamento bíblico. Tenemos mucho material. Quiero explicarte que nuestras clases por lo general tienen 1 hora 20 minutos. Tú puedes verla en 2 sesiones de 40 minutos. No estás obligado a quedarte en toda la enseñanza, pero te prometo contenido, te prometo mucha enseñanza y todo esto, por la gracia de Dios, con la bendición del Padre, todo esto va a ser de bendición para tu vida. 2 cositas más antes de orar. Voy a estar orando antes de arrancar con la palabra. Esta es la introducción, no estoy pasando de la introducción. Dios mío, 18 minutos, socorro. Miren, yo tengo una responsabilidad enorme. Yo jamás se me ocurriría subirme aquí a grabar nada si no tengo un respaldo bíblico de lo que digo. Tengo una responsabilidad delante de Dios. Soy una persona temiente de Dios. Y que el Señor me saque de la faz de la tierra si alguna vez yo vengo a traerte una palabra apoyado en el conocimiento humano o en mi propia experiencia o lo que sea del alma. No tengo el menor interés de ofender a Dios, porque hay temor del Señor en mi vida, porque hay una adoración al Dios verdadero, a nuestro Padre amoroso. Lo último que se me ocurriría es ofender a Dios.
¿Entiendes? Te quiero dejar claro a ti que eres alumno de esta escuela. Tengo una responsabilidad. Por eso yo no grabo una enseñanza hasta que no haya estudiado, no haya me preparado, no haya orado lo suficiente, pidiéndole a Dios que respalde cada enseñanza. Entonces no me atrevo a subir aquí. Hay veces que sí estoy extremadamente ocupado, a veces hasta cansado de tanta responsabilidad, de tanto trabajo que tengo, pero no me atrevo a grabar hasta que no tengo el suficiente respaldo del Señor a través de las Escrituras. Entonces quiero decirte eso, que como principal responsable de esta escuela bíblica, yo me preparo antes de venir. Yo estudio la palabra y quiero traerte un fundamento para poder respaldar lo que estoy diciendo a través de este micrófono, a través de la pantalla, a través de esta plataforma. Amén. Así que ora por mí, para que el Señor nunca me permita desviarme de la verdad, ni que me vaya ni a izquierda ni a derecha. Entonces, mi responsabilidad, mi deber, y tú puedes esperar eso de mí, que voy a estar orando. Si es necesario, estoy dentro de poco de empezar un ayuno de 21 días, el ayuno de Daniel. Ayunar si es necesario antes de proferir, compartir, proclamar y traer una enseñanza, porque es muy serio hablar. Hoy en día está lleno de pastores youtubers, de gente que no tiene ni siquiera la unción de Dios, ni han sido, en fin, personas que han sido autodenominados a sí mismos para poder decir cualquier cosa, cualquier barbaridad a través de... Cualquier persona puede sentarse, subir y decir lo que se le viene a la cabeza o lo que siente que debe ser. Entonces, infelizmente hay mucho desorden en el cuerpo de Cristo. Ya que hay tanta libertad, cualquier persona se puede poner detrás de una cámara y ponerse a querer enseñar a los demás, ¿no? Es como dice la Biblia, muchos ciegos guías de ciegos, que Dios tenga misericordia y que nunca permita el Señor que en esta plataforma, en este canal, en este proyecto, en esta escuela bíblica, se predique, se comparte una palabra que no sea de Dios. Amén. Y tú también, mi hermano, si alguna vez yo me equivoco, porque en la multitud de palabras dice que no falta pecado, ¿verdad? Ya hubo algunas personas que me trajeron una corrección, me dijeron, mira, no es así, pastor, y yo les agradezco a quienes me han traído, me han mostrado otra parte, ¿no? Hay una parte que yo he estudiado, pero hay otra parte que no he tenido en cuenta. Entonces, por eso es una gran responsabilidad. Por eso es que los siervos de Dios necesitamos conocer todo el consejo de Dios. Amén. Te quería dejar claro que no me subo acá a poder decir cualquier cosa si no me he preparado debidamente. Antes de traer una enseñanza, por lo menos he consultado la fuente de varias Biblias de estudios, comentarios bíblicos. Tal vez he escuchado una decena de prédicas, de enseñanzas al respecto de lo que dicen los maestros de la palabra sobre un cierto tema. En fin, he escuchado las dos versiones, de aquellos que van en contra y de aquellos que tienen una revelación de la enseñanza que voy a compartir. Entonces, todo eso es importante. Amén, precioso. Quiero dejarte eso. Y por último, importante también decirte que uno de los problemas más graves que nosotros los cristianos estamos enfrentando, que el cristianismo, es la falta de conocimiento. Si nosotros tuviéramos una revelación de todas estas cosas, de todas estas realidades importantes del Espíritu, nuestra vida sería totalmente diferente. Dice, el pueblo perece porque le falta el conocimiento. El pueblo perece porque le falta el conocimiento. Amén. Nunca te olvides de eso. Es muy importante que nosotros los cristianos busquemos a Dios, busquemos al Señor, nos acerquemos a Dios para poder adquirir sabiduría, para pedirle a Él que nos enseñe, para poder adquirir conocimiento, la inteligencia divina, la inteligencia espiritual, que son todos dones ocultos que nosotros no son visibles, ¿no? Son dones ocultos, pero son tan importantes para nuestra vida espiritual. Amén. Entonces es muy importante que usted entienda todas estas cosas. Que el Espíritu Santo traiga sobre nosotros el entendimiento
y nos ayude a comprender estos principios. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por esta oportunidad que tenemos para poder aprender tu palabra. Yo declaro que la palabra es luz para nuestro camino, lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Enséñanos, Dios, danos un corazón enseñable, danos oídos para oír. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ayúdanos a escuchar tu palabra y también que nuestra vida sea transformada. Clamo, invito a tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre esta plataforma. Llena este ambiente con tu presencia. Trae revelación y abre nuestros ojos. Di conmigo, Señor Jesús, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu palabra, para que yo pueda contemplar las maravillas de tu palabra, que yo pueda entenderlas. Señor Jesús, oro para que me des la mente de Cristo para poder asimilar estas verdades y las realidades de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a poder ser enseñable y reprendo todo espíritu contrario, todo argumento. Renuncio a todo argumento contrario a Jesucristo. En el nombre de Jesús, dame amor, dame sed, hambre y sed por el vino nuevo de Dios para tus hijos, aquello que has prometido en tu palabra, tú que vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Bueno, amén, queridos, tenemos tanto material para compartir, así que vamos a comenzar. Aquí abre tu Biblia junto conmigo. Esta es la proclamación bíblica, el arma de la proclamación bíblica. Un arma poderosísima para el final de los tiempos. Como tenemos mucha palabra, antes de poder entrar en enseñanza, voy a estar compartiendo contigo el respaldo de las Escrituras para poder, para poder fundamentar todo esto que estamos queriendo aprender, conocer, ¿no? Según la palabra de Dios. Bueno, primeramente, en nombre de Jesús, déjame organizarme aquí. Bien, comencemos por esto aquí. Abre tu Biblia en Mateo, capítulo 16, versículo 19. La palabra de Dios dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Génesis capítulo 1 versículos 26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en los ganados, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que lo envíe. Aleluya. Hebreos capítulo 11, versículo 3. La palabra de Dios dice que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Aleluya. Lo visible no provino de lo que se ve. Colosenses 1, versículos 16, 17, dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Aleluya, gracias te damos, Señor. Romanos 8, versículo 19, dice que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Santiago 3, versículo 9 y 10 dice que con la lengua bendecimos al Dios de Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Cuidado, hermanos míos, esto no debe ser así. La palabra cuidado fue un énfasis añadido por mí. Hermanos míos, esto no debe ser así. Amén. Dice en Job, capítulo 22, versículo 28, declararás una cosa y te será establecida, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Escucha bien, esta versión está extraída de la Biblia King James en inglés. Entonces, traducida, esto es lo que dice: declararás una cosa y te será establecida, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Romanos 4, versículo 17, la Biblia dice que delante de Dios, como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Amén. Proverbios 18, 21, la Biblia dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Proverbios 18, versículo 21, aleluya. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, la Biblia dice que entonces se manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor matará a quien, al malvado, al diablo, al espíritu del anticristo, con el espíritu de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya. Isaías 45, versículo 11, versión Reina Valera 95. La Biblia dice: así dice el Señor, el Santo de Israel, el que lo formó. Escucha bien. Preguntadme de las cosas por venir. Preguntadme. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Mandadme, mandadme. La Biblia dice: mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Ayúdanos, Señor. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. ¿Dónde está eso? Está en la Biblia, mis amados. ¿Dónde está esa escritura? En Isaías capítulo 45, versículo 11. Mandadme acerca de las obras de mis hijos, acerca de la obra de mis manos, y principalmente sobre los hijos. Podemos declarar a Dios, darle orden, decirle a Dios lo que tenemos que hacer. Lógico que no. Pero aquí está hablando específicamente sobre proclamar la palabra de Dios, las promesas de Dios sobre los hijos. Los cesacionistas, los teólogos que defienden este tipo de doctrina, de esta teología, dice: nunca vas a encontrar a Jesús orando de esa forma. No, perdón, nunca lo vas a encontrar, porque Jesús no oraba. Él solamente oraba cuando estaba en la intimidad con el Padre, cuando Él estaba en público, cuando Él estaba en vivo y en directo, donde estaba en el campo de guerra, en el frente de guerra, siendo en el medio del campo de la batalla. Él no oraba, amigo, mi hermano, mi hermana. Discúlpame, no oraba. Él ordenaba: sé curado, levántate y anda. Efatá, que se te abran tus oídos, que se te abran los ojos. Él daba órdenes y Él mandaba: Lázaro, sal fuera. Él no oraba, mi hermano. Él le decía a quien tenía la mano seca que se abran las manos y que sea curado, sé curado. No, Él nunca oraba. Él ordenaba, porque Él tenía autoridad, la autoridad delegada por su Padre, y Él era Dios, el Hijo de Dios. Cuando la Biblia dice: hagamos al hombre conforme a su imagen, a su semejanza, estamos hablando de eso. Nosotros, varón y hembra, los que hoy fuimos creados conforme a la imagen de Dios. En Lucas capítulo 10, en Mateo capítulo 10, habla sobre: Jesús los envió.
y comisionó a sus discípulos, les dio autoridad. En Marcos 16 dice, y les dio autoridad para que los discípulos orasen por los enfermos, para que los discípulos pudiesen imponer las manos sobre aquellos que están enfermos, para echar fuera demonios, para pisar serpientes y escorpiones. Les dio autoridad delegada por nuestro Dios para los discípulos de Cristo. Perdóname, hermano, que me ponga eufórico, pero quiero decirte que esto es bíblico. Esto es lo que Dios espera de sus hijos. Dios está esperando que nosotros hagamos una alianza con Él y trabajemos en equipo para que el poder de Dios venga a la tierra. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesús quiero pedirle a Dios para que el Señor abra nuestros ojos, nos dé revelación de esta palabra, que eso es lo que Dios quiere, que el cielo invadir la tierra. El cielo debe invadir la tierra, no la oscuridad y estar invadiendo la tierra. Es lo que estamos viendo en este momento, que oscuridad está viniendo sobre las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor, y la gloria del Señor resplandecerá sobre ti. Gloria a tu nombre. A la promesa de Dios de que la luz va a irrumpir sobre las tinieblas y va a echar fuera toda oscuridad. Vamos a hablar sobre el poder de la proclamación bíblica. Yo prefiero esta palabra proclamación antes de declarar. Yo tengo una admiración por un gran hombre de Dios que ya partió con el Señor, que dejó un gran legado para la iglesia de enseñanza, el maestro Derek Prince. Y en esta oportunidad yo voy a compartir con los alumnos de la escuela el libro que recomiendo para el estudio, donde hay creo que nadie lo explica mejor que él, que se llama Oraciones y Proclamaciones. Oraciones y Proclamaciones. Te voy a mostrar la tapa del libro para que la veas. Oraciones y Proclamaciones. Este es el libro de Derek Prince. Hay inclusive un video que yo te lo voy a compartir, que se llama El poder de la proclamación. Todas las enseñanzas de este hombre de Dios han sido una tremenda bendición para mi vida, y creo que para muchos hombres de Dios. Primero, este fue uno de los primeros maestros de la palabra que fluyó en este tema y que fue un modelo de inspiración para muchos hombres de Dios, inclusive para el movimiento de la fe. Sí, Señor, es muy importante que usted sepa yo de dónde vengo. Yo he sido un alumno del Instituto Bíblico Rema aquí en Brasil. Me he sido instruido por todas estas bellísimas enseñanzas y todo el material de Kenneth Hagin y todos aquellos grandes hombres de Dios del movimiento de la fe. Pero no me quedé solamente con eso. Tengo mucha hambre y sed de conocimiento de la palabra de Dios. He aprendido, estudiado en muchísimas escuelas bíblicas y en diferentes movimientos de la fe, donde me han enseñado. He aprendido mucho con varios hombres de Dios. Entonces todo esto para mí ha sido de bendición. Yo te puedo dar testimonio que en mi propia vida todo esto ha funcionado. Creo firmemente. No necesito que nadie me explique. No necesito que nadie venga a querer contradecirme, porque lo he probado en mi propia vida. Ha funcionado y tengo la bendición de poder dar testimonio, dar fe, cómo ha funcionado en mi familia, que es lo más importante de todo. La mayoría de las personas que fluyen en este entendimiento, en esta revelación, han tenido resultados. Entonces, lo más importante de todo esto es que esto funciona. Vamos a hablar un poquito sobre qué es esto del poder de la proclamación. Te vuelvo a decir, algunos dicen declarar, confesar. Cada palabra tiene un significado diferente. El declarar, decretar, confesar la palabra. Algunos hablan sobre manifestar. Yo creo principalmente en la palabra proclamar, que es una de las formas que lo enseña el maestro Derek Prince. Y él mismo enseña lo siguiente. Te voy a compartir qué significa
proclamar. ¿Qué significa proclamar? La palabra proclamar es una palabra muy poderosa, muy fuerte. Viene de una palabra latina que dice que es decir gritando, en voz alta. Una palabra relacionada con el lenguaje del Nuevo Testamento. Es una que significa confesar. Confesar es como algo parecido. Significa decir lo mismo que para nosotros, como creyentes en la Biblia, la confesión implica decir lo mismo con nuestra boca que Dios ya ha dicho en su palabra. Entonces, cuando hacemos que las palabras de nuestra boca estén... cuando hacemos de las palabras de Dios estén de acuerdo con la palabra de Dios, o sea, nosotros nos posicionamos a nosotros mismos para recibir el respaldo y la autoridad plenos de Jesús. Escucha qué tremendo es esto. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, el escritor dijo que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Y esa declaración es muy importante. Si no tenemos profesión, que acá estamos hablando de profesar la palabra, la confesión, entonces si no tenemos una confesión, una profesión, no tenemos un sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote de lo que confesamos. En otras palabras, siempre decimos con nuestra boca lo que dice la Biblia sobre nosotros como creyentes en Cristo. Entonces tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote en los cielos, liberando su autoridad y su bendición sobre nuestra confesión. ¡Qué poderoso! Escucha, es la responsabilidad que tenemos. Si nosotros permanecemos callados, en silencio, sin embargo, en cierto sentido, estamos interrumpiendo el ministerio hacia nosotros como sumo sacerdote. Si hacemos una confesión equivocada, una confesión errónea, entonces peor aún. En ese caso estamos invitando a todos los diablitos y a todas las fuerzas de las tinieblas que nos vengan a rodear y se muevan sobre nosotros. Una proclamación es una confesión que se hace agresivamente. Es una palabra que invita a la guerra espiritual. Estamos hablando de guerra, de batalla, de guerra de palabras. Es liberar la autoridad de la palabra de Dios para una situación, una circunstancia, una adversidad, una crisis, ya sea en nuestra propia vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, la vida de la iglesia, una situación que sucedió tal vez en tus finanzas, en tu pareja, en tu matrimonio, con tus hijos, una situación política, o cualquier otra cosa. Hay tantas circunstancias que necesitan que se libere el poder de Dios sobre esas situaciones, y no existe una manera más eficaz, más poderosa de liberar el poder sobrenatural de Dios que mediante la proclamación. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Proclamar es realmente la actividad de un heraldo. ¿Qué es un heraldo? En los tiempos medievales, el heraldo era una persona con autoridad de un rey, de un duque, de un noble, que acudía a un lugar público y hacía una proclamación de la voluntad y la decisión de ese gobernante. Él gritaba: atención, atención, presten atención. Y entonces hacía la proclamación del decreto, del edicto del rey. Y siempre que la gente oía atención, atención, sabían que representaba la voz de una autoridad. Prestaban atención y escuchaban lo que se decía. Entonces, en el Nuevo Testamento, aunque no aparece claramente en la mayoría de las traducciones, la palabra predicar es la palabra para un heraldo. Y significa, y es un sinónimo de la palabra proclamar. Proclamar, nosotros proclamamos la palabra. Es ahí donde está el poder de todo esto, la bendición de todo esto. Amén. Bueno, el poder de la proclamación de la palabra, te voy a decir más, ¿no? Ella está respaldado por dos armas poderosas que todos los cristianos deberían tener. La palabra de Dios combinadas con la oración. Recién leí un versículo que hablaba que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso significa que Satanás será consumido con el espíritu de la boca de Dios. ¿Cuál es ese espíritu de la boca de Dios? Son las palabras, las promesas, las poderosas promesas de Dios.
La Biblia también dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, la Biblia dice que el malvado, el impío, el espíritu de Satanás será destruido por el resplandor de su venida. Algunos teólogos y estudiosos de la Biblia hablan de que esto está refiriéndose a la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el resplandor de su venida, la luz de la palabra de Dios es lo que va a destruir los yugos, van a alivianarse las cargas de las familias que están sufriendo la carga de los problemas, de la tribulación, de las pruebas. La vida de algunos de nosotros van a ser revolucionados, transformados cuando nosotros apliquemos estos principios a nuestra vida de fe. Nuestro ministerio se va a renovar, se va a revitalizar y el enemigo se va a aterrorizar de miedo cuando usted combine estas dos armas potentes que son la palabra y la oración, el poder de la palabra de Dios, unidos, alineados, la oración con la palabra de Dios. Cuando usted comience a orar lo que muchos denominan las oraciones de palabras ungidas, son armas poderosas. Sí, me olvidé de decir que este hombre de Dios, Don Gosset, se me pasó, él solía decir que era el arma atómica de los creyentes, que la mayoría desconoce de esto. Muchas personas ignoran este principio y por falta de conocimiento han perdido muchas batallas en sus vidas, muchas derrotas, han sufrido muchísimas derrotas en sus vidas y se han perdido de lo mejor de Dios por haber dejado que las fuerzas del enemigo, que el poder del mal se apropien de su vida y han recibido tantos golpes innecesarios. Nosotros necesitamos tener un entendimiento, una revelación de que nosotros somos como agentes de Dios, y nosotros como agentes de Dios debemos ponerle límites a las fuerzas del enemigo a través del poder de la oración y de la intercesión. Este curso se llama Padres que Oran, Familias Bendecidas.